Las explotaciones de recursos no renovables ocupan 5.8 millones de hectáreas, pero existen solicitudes mineras en buena parte de las áreas ocupadas por la frontera agrícola. Otra discusión permanente discurre u ocurre entre los usos actuales y potenciales del área agropecuaria, ya que para el año 2009, según un informe del Ministerio de Agricultura, una hectárea agrícola genera 12.5 veces más valor que una hectárea en ganadería. Según el Instituto Agustín Codazzi, de los 38 millones de hectáreas que actualmente están destinados a la ganadería, apenas 19.3 millones tienen vocación ganadera, y de esos solo 5 millones de hectáreas son de pastos mejorados, y el esquema productivo vigente en este subsector hace uso extensivo de la tierra. El Plan Estratégico de la Ganadería 2019, elaborado por la Federación de Ganaderos FEDEGA, tiene la meta de devolver a la naturaleza 10 millones de hectáreas. La ganadería colombiana, independientemente de los recursos que moviliza, hace un uso extensivo de la tierra y es tecnológicamente atrasada, como lo reconocen sus propios directores. Además, consume una porción significativa de los incentivos que tiene el sector, especialmente crédito. Sin embargo, ya lo sabemos y es bueno reiterarlo, es punto importante de nuestra economía, dirigido, por cierto, con certeza y con rigor. En cuanto a la tenencia de la tierra, tampoco se puede ignorar la realidad de los cultivos ilícitos y lo que la presencia de quienes en un área de 69.000 hectáreas del territorio nacional para el año 2009 causan en la economía nacional y en particular en las asimetrías que puede producir el diseño de una política agrícola nacional. Como si lo anterior fuera poco, según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, el marco jurídico de este uso de las tierras es absurdo. Dice Ortega en un reportaje reciente en El Tiempo: está el impuesto sobre la tierra, que es el predial, y otro sobre las actividades productivas derivadas de esta tierra. El predial, que depende de un valor supuesto de la tierra, lo define cada municipio, lo que resulta tremendamente errático. Pues los caciques regionales, que existen donde quiera, generalmente son latifundistas, actúan en beneficio propio. Por ejemplo, el catastro en mi tierra, en Antioquia, permite valores muy bajos para no cobrar el impuesto al patrimonio. Agrega el director de la DIAN en una entrevista en El Tiempo, de que les hablé. Además, el 40% de la tierra en Colombia no aparece registrado y opera bajo una figura ambigua, como lo es la de la posesión, entre comillas, sobre la tierra, que no permite que se tenga claro quién es su dueño, lo que genera desde luego violencia. Aquí, antes que el tributo, hay que ejercer el derecho de propiedad, agrega Ortega, y la ciudadanía debería poder controlar cuánto paga cada predio. Personas iguales deben pagar lo mismo. El anonimato se presta a la corrupción. Esto lo decía el doctor Ortega en El Tiempo el domingo 7, no, en la página 7 del domingo 25 de septiembre pasado. Son numerosos los intentos que hemos hecho y que ahora se hacen para el fortalecimiento institucional. Sin embargo, los conflictos por los usos del suelo no dejan de abundar, a saber, por su uso inadecuado, por su utilización, por sobreutilización, por conflictos mineros, por conflictos en áreas pantanosas, por utilización agropecuaria, por situaciones especiales en áreas urbanas, por circunstancias ilegales en áreas protegidas, así como por la incompatibilidad de usos marinos y costeros. Todo lo anterior
señalado por el Ministerio de Agricultura ha llevado a que se hayan establecido por fortuna los principales componentes de una política de tierras que tanta falta le hace al país, que tanto reclama el país. Los componentes en que el gobierno nacional y sus expertos han centrado esa política son los siguientes. 1. Mejorar el acceso a la tierra. 2. Modificar su uso actual. 3. Formalización de la propiedad rural. 4. Programas de restitución de tierras. 5. Extinción de dominio de tierras ilícitas. Y 6. Modernización del impuesto predial. Tal es, señoras y señores, tal es el temario que nos espera en el presente Foro Club convocado por Complexos. Desafío fascinante representan estos puntos sobremanera el programa de rehabilitación de tierras, en el cual Ministerio e Incoder se proponen con coraje sin igual la devolución de tierras despojadas a la población campesina por los grupos ilegales, donde la información y la acreditación predial constituirán el principal obstáculo para lograr ese cometido en ciertas zonas del territorio, como lo han venido denunciando el superintendente de Notariado y Registro, el gerente de Incoder, el propio ministro de Agricultura, la Contraloría, la Fiscalía, en fin, todos los entes gubernamentales preocupados por esta materia, y donde además de un acompañamiento de la fuerza pública, será necesario desarrollar un arsenal de medidas creativas para que los actos administrativos correspondientes puedan ser revisados y las cédulas catastrales originales de los despojados puedan ser reconstituidas. Otra tarea de proporciones gigantescas es la de la formalización de la propiedad rural. El Incoder, dirigido por el doctor Juan Manuel Ospina, buscará agilizar la titulación de 650.000 hectáreas que están en el Fondo Nacional Agrario. Ello no solo busca evitar que siga avanzando la frontera agropecuaria a expensas de bosques y selvas, sino también hacer claridad sobre la titulación en zonas correspondientes a corredores estratégicos, tradicionalmente zonas de violencia, por ejemplo, el corredor de la Macarena Buenaventura, los Montes de María, el corredor Catatumbo Bajo Cauca, los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros. Distinguidas personalidades, distinguidos participantes. Nuestro país ha conocido las dificultades del proceso de extinción de tierras adquiridas con dineros del narcotráfico y conoce la transformación de que es objeto la Dirección Nacional de Estupefacientes, ahora dependiente del Ministerio de Justicia, pero se requerirá una acción interinstitucional conjunta, cuya discusión cabe dentro de los objetivos de este Foro Club, que propende por explorar las bases de un fortalecimiento institucional e interinstitucional para asegurar una gestión eficaz del territorio y para mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos. Complexos. Nosotros aspira a religar los pensamientos disciplinarios unidimensionales y fraccionados, integrándolos a su contexto. Complexos pretende también, en esta ocasión, que la sociedad civil, la academia, los representantes de la comunidad internacional, los medios de comunicación, el sector político y el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y de los entes relacionados con el tema, tomen este evento para hacer un análisis del problema agrario, deliberando sobre la violencia, las víctimas, los desplazados, las comunidades campesinas, el problema de tierras y el desarrollo rural agrario.
Disculpen que es que tengo algo parecido a lo que llevó a la tumba a Marcel Proust, a quien yo admiraba mucho, y a una amiga inolvidable, Margarita Gautier, la dama de las camelias, que murió de una gripa, complementada con un poquito de champán. Esperamos que este nuevo foro aporte, así sea una ráfaga de luz a la paz, pues seguimos convencidos de que el gran desafío pasa por la solución al problema de tenencia de la tierra. Reflexiones mías en libros y conferencias sobre las causas objetivas y subjetivas de la violencia fueron transversalizadas por fenómenos como la narcotización. Es esto, en varios libros míos antiguos, sostuve que los procesos subversivos en América Latina obedecen a motivaciones subjetivas o personales y objetivas o impersonales. Motivaciones subjetivas, las de los guerrilleros que se echan al monte, porque en cualquier momento sienten bloqueados sus esquemas mentales y se sienten estrechos en el establecimiento por sus razones, inaceptables para mí, pero explicables en muchos casos. Esos son agentes o factores personales. Los Tupamaros, el M-19, las FARC, el M-19 de enantes. Y factores objetivos. ¿Por qué se van para el monte? ¿Cómo por qué? ¿Por qué los Tupamaros? Y en su momento iban a dar a la cárcel de la isla Carretas, muchos amigos míos, porque encontraban en el ambiente factores o agentes impersonales que los compelían a tomar esas decisiones, equivocadas o acertadas, pero a ellos los compelían a eso. Yo consideraba esas razones en gran parte y en muchos casos muy respetables y además razonables. Y sobre eso escribí varios libros y muchas conferencias. ¿Cuáles esos agentes o factores objetivos, impersonales? Por ejemplo, la dependencia externa. Por ejemplo, las desigualdades sociales. Por ejemplo, la mala distribución de la tierra. Por ejemplo, los despojos de la tierra. Lo que en su momento la ley 200 del 36, ley de tierras expedida por López Pumarejo, como antes dije, trataba de corregir. Por ejemplo, las carencias de una infraestructura social, para hablar con cierta coquetería del analfabetismo, la desnutrición, la falta de hospitales, carencias de infraestructura social. Y entonces, a mi juicio, para buscar las soluciones profundas a los conflictos y a las situaciones subversivas en América Latina, bienvenido, había que, a mi juicio, a los agentes subjetivos o personales, hablar con ellos, devolverle a la palabra la fuerza que la palabra tiene desde el hondón de los siglos, y a los agentes objetivos o factores impersonales de los movimientos subversivos, corregirlos aplicando honestamente el presupuesto del país. No se alcanzan a corregir esas desigualdades o esos desfases de un día para otro, ni por decreto, porque si así fuera,
¿cuál gobernante se negaría a expedir un decreto? A partir de la fecha del día de hoy, declárase la paz en el país, y la paz se hizo inmediatamente. No, son procesos sociológicos. Esas teorías mías, esas tesis mías me valieron muchas descalificaciones, pero todavía las sostengo. Solo que llegaron factores nuevos a interrumpir la paz que anhelamos los colombianos. Por ejemplo, llegó el narcotráfico, que era una enfermedad que no se presentía en ese momento. A mí me tocó como gobernante empezar a recibir los coletazos siniestros con el asesinato de mi ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, reflexiones mías en libros y conferencias sobre las causas objetivas y subjetivas de la violencia fueron transversalizadas por fenómenos como la narcotización. El solo hecho de que la historia haya venido colocando las ideas en una forma más evidente, más clara y real que en aquel entonces, sobre quienes han estado detrás de esa titularidad o la han acompañado, la existencia de una violencia institucional, narcoparamilitar e insurgente, ese hecho no nos releva primero del diseño de un modelo de desarrollo agrario y después de hacer un balance amplio de la situación, de discutir una política pública incluyente que contribuya a instaurar la convivencia. Estoy seguro de que podemos reescribir nuestra propia historia. Este es uno de los principales capítulos, sin duda. A varias manos, con el gobierno, los empresarios legítimos, los desalojados, expropiados, despojados y desplazados, con los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, se puede alcanzar una reforma integral, democrática y respetuosa del medio ambiente, que no sea ajena al desarrollo económico, pero principalmente social, fundada en la equidad. Queridos amigos, repitamos hasta la fatiga que el primer paso es modificar la estructura de la tenencia de la tierra y apuntar a la solución de los conflictos sobre el uso del suelo, seguida de grandes proyectos de producción alimentaria y audaces proyectos de generación de empleo rural, gracias a una agricultura competitiva y fortalecida por el apoyo decidido y equitativo del Estado. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, una vez más, a reflexionar sobre estas preocupaciones fundamentales, o como lo señala etimológicamente, la expresión de complejos, a tejer en común una de las grandes y apremiantes políticas públicas para Colombia, tejido de todos, tejido para el engrandecimiento de todos, puesto que todos somos la patria. Le preguntaron al presidente de la Unión Europea, Jacques Delors, cuando hizo la entrega de un estudio que le encargó la UNESCO, le preguntaron: ¿y cómo va a llamar el estudio? Y él miró a su hija socióloga, ministra de Educación más tarde de Francia, miró y le dijo: ¿cómo pongo este informe? ¿Qué título le pongo? Y ella le dijo: papá, la educación, un tesoro, es lo que estamos haciendo en estos foros, educándonos a través de la comprensión, de la reflexión, del análisis. Sean pues bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias.